Bienvenidos estudiantes de quinto año. Soy su profesora de Historia. A través de la presentación de hoy nos acercaremos al problema de cómo llegó Perón a la presidencia, dando cuenta de los apoyos que recibió y de las tensiones que se crearon a partir de sus acciones y de la configuración de fuerzas existente en ese momento en nuestro país. Esta historia tiene un posible comienzo en el golpe de Estado de 1943. Este fue un golpe muy particular, debido a la diversidad de sectores que lo apoyaron y que esperaban ver cumplidas sus expectativas, entre ellos el GOU, un grupo de militares nacionalistas que se adjudicaban su gestación. Dada la diferencia de intereses de esos grupos y del enrarecido contexto nacional y mundial, esta tarea se hizo muy difícil. Transcurría la Segunda Guerra Mundial y había presiones para que nuestro país abandonara la neutralidad. A la vez, el proceso de industrialización iniciado en la década pasada había dado como resultado la emergencia de un nuevo sector social, la clase obrera industrial, que empezaba a tener un peso considerable en el panorama nacional. Durante este periodo se sucedieron en el poder Rawson, que no llegó a asumir la presidencia, Ramírez y posteriormente Farrell. El coronel en ascenso Juan Domingo Perón fue nombrado director del Departamento Nacional del Trabajo, que fue rápidamente convertido en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí comenzó una política de acercamiento y diálogo con los sectores obreros, que, sorpresivamente, encontraron en esta figura a alguien sensible a sus demandas. Desde allí puso en funcionamiento nuevas leyes que respondían a los reclamos históricos de los sectores obreros. Podemos nombrar, por ejemplo, la Ley de Indemnización por Despido sin Causa, la que permitía contar con aguinaldo, jubilación y seguro social a los obreros, la creación de los tribunales de trabajo que resolvían los conflictos entre trabajadores y empleadores, incluso el llamado Estatuto del Peón que defendía los intereses de los trabajadores rurales. Así también se ocupó de reglamentar leyes que no se aplicaban, como la limitación del trabajo a 8 horas diarias, la indemnización por accidentes y las vacaciones pagas. En el mismo sentido, buscando la mejora en la calidad de vida y en la defensa de los intereses de los trabajadores, podemos ubicar los aumentos salariales y el reconocimiento de las asociaciones profesionales. Todas estas medidas fueron posicionando al sector obrero como un aliado del nuevo funcionario. Aunque había sectores, sobre todo los socialistas y los comunistas, que temían por la posibilidad de control sobre el movimiento que podía tener esta nueva figura. En principio, el discurso de Perón se dirigía a lograr el objetivo de armonizar las clases sociales, lo cual hacía imprescindible contar con el apoyo de las clases empresarias argentinas. Buscando lograr este objetivo, por ejemplo, Perón dio un discurso en la Bolsa de Comercio aclarando que su proyecto no pretendía atentar contra el sistema capitalista, sino satisfacer y organizar a la clase obrera para evitar que desarrollaran aspiraciones revolucionarias. A pesar de ello, la gran burguesía rural, nucleada en la sociedad rural argentina, la gran burguesía industrial representada por la UIA y los sectores más concentrados del comercio se dieron cuenta que la política desplegada por Perón chocaba contra sus intereses y rápidamente se alinearon para oponerse a él. Esta actitud se vio reflejada en el Manifiesto de las Fuerzas Vivas, publicado en junio de 1945, donde se cuestionaba el modo de proceder de Perón ante lo que llamaban problema social, afirmando que era unilateral y acentuaba los conflictos existentes. A medida que avanzaba el tiempo, se iban conformando dos bloques diferenciados en torno a la figura de Perón. Aquellos que lo apoyaban se organizaban alrededor de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dentro de este grupo ubicamos a la mayoría de los sectores obreros, sus dirigentes gremiales y a algunos empresarios nacionales que veían con buenos ojos la política de defensa de la industria nacional que promovía Perón. En el bando contrario comenzaban a agruparse, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, los sectores descontentos con el coronel. Allí estaban ubicados los grandes empresarios rurales e industriales, el comercio, las clases medias, los estudiantes universitarios, la mayor parte de los partidos políticos y gran parte del sector militar, los que hacían diversas acusaciones a Perón, entre las cuales predominaba la de ser un fascista encubierto.
La tensión entre estos grupos iba en aumento. Para octubre de 1945 nos encontramos con un coronel Perón que sumó a su puesto en la Secretaría de Trabajo y Previsión el cargo de vicepresidente y el de ministro de Guerra. Pese a ello, desde el bando opositor se comenzó una escalada de acciones que lograron momentáneamente doblegar su poder. Estos sectores se organizaron conformando la Junta de Coordinación Política, se manifestaron en la llamada Marcha de la Constitución y la Libertad y sumaron el apoyo del embajador de Estados Unidos, Braden. La falta de respaldo de Perón a la ruptura con el eje que debió efectuar el presidente Farrell sumó una crítica más a las que ya se le hacían por su presumible fascismo y por su política obrera. Todo esto terminó provocando que los militares opositores presionaran a Perón para lograr su renuncia y su posterior puesta en prisión. Frente a esta nueva realidad, los distintos sectores del movimiento obrero debieron decidir cómo actuar. Hubo un acalorado debate donde resurgían los temores sobre la dominación que Perón podía ejercer sobre ellos, aunque finalmente logró imponerse la tendencia que proponía manifestarse para lograr la liberación. Los dirigentes llamaron a una huelga general y a una manifestación para el 18 de octubre. Pero gran parte del sector de base, que veía en peligro lo logrado hasta ese momento, comenzó a confluir en la plaza un día antes de lo pactado. Ante la impresionante multitud reunida en la plaza, las altas esferas debieron responder al reclamo y liberar a Perón, quien entrada la noche se dirigía a ellos desde los balcones de la Casa Rosada. Además de la liberación, se acordó convocar a elecciones para febrero del año siguiente. Como era de esperarse, la carrera hacia las elecciones fue radicalizándose. Del lado peronista se conformó el Partido Laborista, apoyado por la mayoría de los trabajadores, por pequeños y medianos productores agrarios e industriales y por un sector militar nacionalista. Para enfrentarlo, se creó la Unión Democrática, que unió al Partido Demócrata Progresista, la UCR, el Partido Socialista, el Partido Comunista y distintas fuerzas conservadoras. Esta alianza representaba los intereses de los terratenientes y los grandes comerciantes exportadores, la burguesía industrial, ciertos sectores militares industrialistas y la clase media. Las acusaciones cruzadas fueron moneda corriente. Así, Perón era representado como un nazi por sus adversarios, mientras que éste los acusaba a su vez de ser oligarcas y funcionales al imperialismo, aprovechando la intervención de Braden en el conflicto. Finalmente, la fórmula Perón-Quijano se impuso obteniendo el 52% de los votos. La sorpresa, ante el evidente peso que había adquirido el sector obrero en la política nacional, llevando a la presidencia Perón contra casi todo el resto de las clases sociales, le valió a este hecho el nombre de milagro aritmético. Hasta acá llega nuestra clase de hoy. Lo visto nos permite anticipar ciertos conflictos que se manifestarán durante las 2 presidencias consecutivas de Perón y el final truncado de la segunda. Les agradezco por su atención y espero verlos pronto. Por el momento, cuídense y quédense en sus casas. Hasta la próxima.